Proverbios 4:23. Este versículo dice, en Nueva Traducción Viviente: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Así es que en este día y en este tiempo y el día de mañana vamos a estar viendo cómo cuidar nuestro corazón y el corazón de los que nos rodean, Muy bien. Quiero compartir con ustedes cómo cuidé mi corazón en mis tiempos. Y quiero compartir también con ustedes cómo aprendí a poner límites en mi vida para guardar también mi corazón. El secreto que yo encontré en mis tiempos para guardar mi corazón fue trabajar en mis prioridades. Mis prioridades fueron muy, muy importantes. Y la primera prioridad con la que empecé a trabajar es la que se describe en Proverbios 31, que dice: la mujer que teme a Dios, esa será alabada. La mujer que teme. Empecé a trabajar en esta prioridad. Empecé a tener temor al Señor. Ahora, tú no puedes tener temor hacia alguien, o respeto, o reconocimiento, porque a eso se refiere, a quien no conoces. Yo tuve que conocer a Dios, a Yahweh, a Yahvé. Tuve que profundizar su corazón. Y cuando lo empiezas a conocer, empiezas a descubrir cuántas cualidades y atributos tiene el Dios de toda carne. Y cuando yo empecé a descubrir esto, el corazón de Dios, cuando empecé a darme cuenta de lo que Él era, de lo que Él es, no te queda otra cosa más que caer de rodillas ante tanta majestad y grandeza. Cuando conoces a Dios y te das cuenta que no hay imposible para Él, cuando lo conoces a Él y te das cuenta que todo lo creado existe por Él y que todo lo que fue hecho fue por su boca y por su voz y por su autoridad, y luego le conoces en su misericordia y en su bondad, y entonces yo me empecé a enamorar de Dios, me empecé a apasionar de Él. Y el temor a Dios significa tres cosas. Una es reconocimiento. Empecé a reconocer quién era Él. Nadie ni nada hay por encima de Él. Él es todo. Y cuando empecé a reconocerlo empecé a ser cautivada por su amor. ¿Y saben qué? Empieza a fluir una adoración por lo que Él es, no por lo que me daba, sino por lo que Él es. Número 2, tener temor de Dios también significa obedecer. Cuando me di cuenta, al conocer a Dios, sus principios, sus preceptos, sus mandamientos, empecé a descubrir algo increíble. Vi que todo lo que Él me mandaba hacer era porque quería proteger mi corazón. Él estaba más interesado en proteger mi corazón, porque Él es el único que puede protegernos de todo. Así es que empecé a obedecerle, porque sabía que a través de la obediencia estaba Él protegiendo mi corazón. Y número 3, aprendí a servirle. Me di cuenta que el servicio era importante como una actitud de agradecimiento y de honra para Él. Y empecé a valorar el servicio. El servicio es hermoso. Y cuando empiezas a servir a Dios, empieza a cambiar circunstancias, pensamientos que a veces nos atan como mujeres. Y yo aprendí eso, a servir a Dios. En lo que Él me llamara, en lo que Él me dijera. Pero una de las áreas donde más aprendí a servir, ¿saben dónde fue? En el hogar.
Ahí desarrollé la vida de servicio. Y díganme ustedes si es fácil, yo no sé en esta época, pero en aquella época lavábamos la ropa a golpes de piedra. Ahora ustedes nada más le puchan a un botoncito, ¿verdad? O le aprietan a un botoncito y la ropa sale casi planchada. No, antes era de verdad trabajo. Entonces Dios me dio la oportunidad de experimentar esta vida de servicio primeramente en mi hogar. Ahora quisiera decirles algo muy importante, que yo aprendí a tener temor de Dios desde soltera. ¿Cuántas solteras hay? Levanten la mano, solteras. Echen un grito de júbilo. Sí, porque ustedes están a tiempo. Como solteras tienen todo el tiempo, con la capacidad que les ha dado, con la libertad que Dios les ha dado, que les ha librado de la aflicción de la carne, ¿verdad? Entonces tienen un potencial increíble para servir a Dios. Yo tuve que servirle después de que me casé, pues en el hogar. Pero si tú no te has casado, soltera, viuda, tienes una hermosa oportunidad de poder servir a Dios con todo tu corazón, con todo tu tiempo, con toda tu integridad, con todas tus fuerzas. Tienes una gran oportunidad. Y yo desde soltera lo empecé a practicar. Cuando se llegó el tiempo, yo sabía que de alguna manera yo estaba poniendo límites en mi vida para saber tomar decisiones sabias, para aprender a tomar decisiones sabias en mi futuro. Y recordé un pasaje que dice que el ángel del Señor está alrededor de los que le temen. Y luego dice, y los defiende. Entonces desde soltera yo aprendí a no tener temor de lo que vendría en mi vida. Si me casaba o no me casaba, yo era feliz. Porque yo sabía que había un escudo alrededor de mí. Y aprendí a servir en las sinagogas. Ahí servía, ahora les dicen ujier, ¿verdad? Antes éramos simplemente servidores. Y ahí trabajé. Pero ¿qué creen? Ahí por ahí hubo alguien que me echó unos ojitos. Un coqueto varón. Y no los quitó de encima. Sabía la joyita que se iba a llevar. Dijo, esta mujer teme a Dios, vale mucho. Y entonces yo también empecé a echarle el ojito. Y bueno, no les quiero decir, empezamos a tener una relación hermosa, nos casamos conforme Dios ordena. Formé mi familia. Y me di cuenta que hay 3 tipos de hombres, que ustedes solteras, a ver cuántas solteras hay, necesitan conocer para escoger bien. Hay 3 tipos de hombres y les voy a hablar de esos 3 tipos rápidamente. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que completamente es ajeno a la voluntad de Dios. Si tú te casaste, ¿cuántas casadas hay? Ok. Si tú te casaste con un hombre como este tipo, ya te amolaste. ¿Por qué? Porque vas a tener que trabajar duramente para poder ganarlo para Cristo. Pero hay otro tipo de hombre, el hombre carnal. Ese tipo de hombre supuestamente conoce a Dios, pero ¿qué creen? Vive en la carne. No en el bistec, no. Vive en los frutos de la carne. ¿Qué quiere decir? Hay ira, no hay dominio propio, hay celos, hay venganza, hay situaciones difíciles de infidelidad de un hombre carnal. Casi parecido a un hombre natural. Porque dice tener conocimiento de Dios, pero muy lejos está de hacer su voluntad. Si te casaste con esta clase de hombre, también tienes que luchar
para que Dios transforme su corazón y pueda ser un hombre de Dios. Pero hay un tercer tipo de hombre, el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ama a Dios. El hombre espiritual es aquel que conoce a Dios. El hombre espiritual es el que se refleja en su carácter, que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los problemas que se puedan presentar, él siempre mantiene dominio propio. No se desespera, es ecuánime. El hombre espiritual es aquel que quiere honrar el corazón de Dios. Si tú te casaste con uno de esos, wow, te sacaste la lotería. ¿Cuántas tienen uno de estos? Wow. Nada más sean honestas, ¿eh? Sean honestas, porque una vez una mujer me dijo, es que mi marido y yo ni un sí ni un no, pues son mudos. Porque la realidad es que todos tenemos de alguna manera ciertos problemas, porque estamos en el ajuste y toda la vida va a durar el ajuste. Pero es muy diferente porque supiste escoger lo mejor de lo mejor. Chicas solteras, pongan mucha atención. Cuando se quieran casar, busquen un hombre espiritual. Y eso no es que les va a garantizar la felicidad eterna, porque solamente Cristo Jesús y Dios la dan. Pero sí te va a garantizar que vas a llevar menos peso sobre tus hombros. Así es, en mi segunda prioridad empecé a trabajar. Primero puse el fundamento, Dios. Empecé a tener temor de Él, a buscarle con todo mi corazón, a tener intimidad espiritual con Él. Y luego me casé y fue mi segunda prioridad. La segunda prioridad, mi familia. Y mi familia encierra a mi esposo y encierra mis hijos. Entonces, en primer lugar, fue mi esposo. Pero como escogí bien, no me fui al montón. No me fui a sacarlo del montón. Vino del monte, pero del monte Oreb. Ahí pasaba tiempo él con Dios, así es que escogí lo mejor. Y entonces, como era mi segunda prioridad, y quería yo guardar mi corazón de la infidelidad mental, emocional y física. Y yo quería guardar mi corazón de contaminación de pecado. Bajé en su corazón para aprender a amarlo. Empecé a trabajar para aprender a amarlo. No es fácil y no fue fácil. Pero empecé a ver más sus virtudes que opacaban sus defectos. Empecé a trabajar y a unirme con él para exaltar esas virtudes y esas maneras creativas y positivas que él tenía para enriquecer nuestra relación matrimonial. Aprendí que mis manos fueron creadas para acariciarlo. Porque déjenme decirles que hay muchas mujeres que no han aprendido a acariciar a sus maridos. Hay muchas mujeres que esperan ser acariciadas. Esperan que él dé el primer paso. Esperan que él las busque. Esperan que él las trate bien. Esperan que él las conquiste. Pero la realidad, me di cuenta que para cuidar mi corazón tenía que actuar. Y encontré que mis manos fueran hechas primeramente para acariciar a mi marido. Y no solamente para acariciarlo cuando yo buscaba la oportunidad de conquistarlo, ¿verdad? No, lo acariciaba cuando estaba cansado. Lo acariciaba cuando estaba enojado. Lo acariciaba para alentarlo. Lo besaba y lo acariciaba para que él supiera que tenía una ayuda idónea en tiempos buenos y en tiempos malos.
Y aunque quizás en mi hogar no me enseñaron a ser afectiva, tuve que aprender para cuidar mi corazón, a hacerlo. Tuve que accionar. Lo que yo les estoy compartiendo de cuidar su corazón son cosas prácticas. Cosas prácticas que se desarrollan en la vida diaria. Así es que aprendí que mis manos eran para amarlo, para acariciarlo, para consolarlo, para limpiar su lágrima, para darle un masajito cuando llegaba cansado. Y ese tiempo que yo estaba invirtiendo, estaba guardando mi corazón, no estaba sentadota echada viendo novelas. Bueno, en aquel entonces no se usaban las telenovelas. Eran novelas reales que se daban ahí en mi vecindario, ¿verdad? Y yo no estaba detrás de la tiendita para estar checando a ver si ya había llegado fulanita y fulanito. Mi tiempo era bien invertido. ¿Saben otra cosa? Me esforcé y luché por darle bien y no mal. A veces quería meterlo en una, bueno, en ese entonces no se usaba la Molinex, ni la licuadora, en el metate. Ganas me daban de ponerlo ahí y molerlo, ¿verdad? Pero bien molido. Mi carne me decía eso. Pero como fui una mujer que temía a Dios, me detenía. Y entonces empecé a darle bien y no mal, todos los días de su vida, hasta el último suspiro de su vida, hasta el último aliento. Me esforcé por darle bien, servirle, amarle, cuidarle. No lo mandaba con las vestimentas mugrosas, porque él era muy conocido en la ciudad. Era un hombre inteligente y reconocido, era sabio, prudente. ¿Cómo lo iba a mandar con su vestimenta toda mugrosa y arrugada? Por supuesto que le di bien. Y me costó trabajo y me esforcé y luché también para ser una mujer sabia y prudente. ¿Saben una cosa? No ser quejumbrosa y no buscar pleitos. Creo que aquí se da mucho, ¿verdad? En estos tiempos. ¿O no? ¿Verdad? Muchas mujeres se quejan y se quejan y se quejan. ¿Quién quiere llegar a su casa y escuchar quejas? ¿Quién quiere llegar a su casa y ser recibido con pleitos, con quejas, con situaciones que en lugar de alentarlo, lo corren? Y me esforcé, no fue fácil, porque tenía ganas de decirle lo que sus 19 hijos habían hecho. Y me iba a pasar toda la noche platicándole de los 19. Pero yo quería cuidar su corazón. Y escogía los tiempos precisos para poder hablar de los asuntos. Traté de no ser una mujer quejumbrosa. A veces me cansaba mucho. A veces me dolía el lomo. Imagínense, lave y lave y lave y lave. Pues este brazo está muy fuerte. Azotando la ropa sobre la roca de 19 hijos y un marido. Me cansaba, me agotaba. Pero yo no quería que él llegara y escuchara mis quejas. Trataba de no ser quejumbrosa y buscaba el tiempo oportuno para decirle y abrirle mi corazón de cómo me sentía. Algo que aprendí a través de trabajar sobre mis prioridades es que me empecé a vestir de fortaleza y de dignidad. Esa era mi vestidura. No andaba con la última moda de la vestimenta. No andaba con cosas externas, sino el del corazón interno, de un espíritu apacible. Y me vestí de fortaleza y de dignidad, porque tenía la cara en alto, porque la gracia de Dios me sostuvo. Así es que trabajé en eso. Preferí ser una corona para Él, en lugar de ser una deshonra delante del pueblo. Él fue conocido también por lo que yo hablé de Él.
Él era también conocido por lo que yo hablaba de él. Tuve que cerrar mi boca y ser prudente, porque mis palabras tenían poder para destruirlo o para bendecirlo. Y en ese proceso también no permití que la amargura se arraigara en mi corazón, porque la amargura contamina. Pero lo más terrible es que la amargura detiene la gracia de Dios. Y yo la necesitaba todos los días. Todos los días en la mañana le decía: Dios, ya ve, dame gracia, necesito hoy gracia y más gracia y más gracia, porque sin ti no puedo funcionar, sin ti no puedo dar provisión, sin ti no puedo ser la mujer idónea, la madre que necesitan mis hijos. Así es que no permití que en mi corazón se anidara la amargura. Tuvimos roces, tuvimos diferencias, sí. Pero lo que yo quería era guardarle el corazón primeramente de mis hijos. Y la amargura contamina. ¿Por qué? Porque me di cuenta que muchas mujeres hablaban mal de su marido delante de sus hijos. Muchas mujeres expresaban con desprecio de sus esposos y de los padres de sus hijos. Y esos hijos estaban siendo contaminados en su corazón. Así es que me esforcé. No crean que fue fácil, fue difícil, pero me mantuve en esa línea para cuidar mi corazón y el corazón de mi familia. Renuncié al enojo permanente. Porque todas nos podemos enojar, todos los hombres nos enojamos alguna vez. Pero el enojo permanente, este es el dañino. ¿Saben qué? Porque el enojo permanente da lugar al diablo. Ustedes saben un versículo que después se escribió: que no se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre su enojo, para que no den lugar ¿a quién? Al diablo. Acuérdense que la obra del diablo es robar, matar y destruir el matrimonio, la familia, la integridad de la mujer. Entonces yo tuve que luchar contra el enojo permanente, y cada vez que me acostaba enojada, yo tenía que ir a Dios, porque mi lámpara no se apagó de noche. Y tenía que ir a Dios y decirle: ayúdame a perdonar, porque fue otra área donde yo aprendí para que la amargura no se arraigara en mí. Entonces tuve que practicar el perdón y también el pedir perdón. Y iba a Dios, iba a Él y le decía: ayúdame a perdonar. No quiero que amanezca y yo esté enojada, que yo esté molesta. Y en ese momento quizás mi esposo estaba sentido conmigo, o quizás no me atrevía yo a decir y hablar una palabra para no enfurecerlo más, pero en mi corazón había una verdad. Yo lo perdonaba. Yo lo perdonaba. Y si tenía que yo pedirle perdón, en cuanto amanecía iba con él y le decía: ¿sabes qué? Si es cierto, te lastimé, te ofendí, hice esto mal, perdóname. Lo importante aquí es guardar tu corazón contra la amargura, contra el enojo permanente, para no darle lugar al diablo. Porque el diablo lo que quiere hacer es levantar fortalezas en tu mente. Así lo quiso hacer conmigo. Y siempre que yo me molestaba con mi esposo, venía el dardo del diablo y me decía a mi mente: no te quiere, no te ama, no te considera, no te valora. ¿Han oído ustedes alguna vez eso? Ya ves, tanto que haces y ni siquiera lo reconoce. Y entonces ahí damos lugar al enemigo y se levanta una fortaleza en la mente. Y cuando él establece esa fortaleza, ¿saben qué hace? La empieza a alimentar. Empieza a alimentar esa mentira que puso en tu mente. No te quiere, mira, no te agradece, mira, no te considera, eres una sirvienta para él, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú empiezas: sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí creo, sí creo, sí creo.
y te empiezas a amargar. Tu rostro cambia. Tu corazón cambia. Porque empiezas a rechazarlo. Porque estás creyendo las fortalezas que el diablo está levantando en tu mente. Entonces tuve que aprender a que el enojo no me durara hasta el otro día. Me ponía cuentas con Dios y cedía mis derechos a Él. Todos mis derechos los cedía a Él. Decía, Señor, me dolió esta ofensa, pero te la paso a ti. Y yo tomo la tuya. ¿No dice así? Que tomemos su carga, que es ligera, y hallaremos descanso para nuestra alma. Entendí que si yo no perdonaba, tampoco Él me iba a perdonar todas mis ofensas, porque así lo dice la Biblia. Si no perdonas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Entonces aprendí rapidito a deshacerme de la amargura y del enojo, y perdonaba, y perdonaba, y perdonaba, y pedía perdón, y pedía perdón, y pedía perdón. Porque mientras estuve en la tierra, somos hombres mortales, defectuosos. El que nos perfecciona es el poder del Espíritu Santo. Y en eso trabajé. Entendí lo que Yeshua significaba para mí. ¿Ustedes creen que no? Ya tenía la escritura de Isaías 53. En esa escritura pude ver la maravilla de nuestro Dios a través de Yeshua. Dice esa escritura en Isaías 53 que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y que Él fue herido por mis rebeliones y molido por mis pecados. Pero por eso que hizo Él, Dios le dio un lugar de grandeza. Dios le dio un lugar de honor. Y entonces dice que le dio ese lugar de honor porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y díganme ustedes si no, si ahí en la cruz Él tuvo que decir, Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿Quién eres tú y quién soy yo para no perdonar? Tú y yo no superamos a Dios. Tú y yo no superamos a Jesús. Y si el Rey de Reyes, que es Cristo, perdonó, porque tú y yo no lo vamos a hacer, para cuidar nuestro corazón. Para cuidar nuestro corazón. Puse límites a la obra del diablo, a las obras de la carne y al pecado. Y mi lámpara no se apagó de noche. Oraba por ser verdaderamente una ayuda idónea para mi esposo. Señor, ayúdame, Yeshua, ayúdame a ser una verdadera ayuda idónea para él. Quiero funcionar en este servicio, porque el primer servicio que puedes dar es en tu hogar. El deseo de mi corazón nunca fue conquistar afuera. El deseo de mi corazón fue conquistar adentro. Y a eso me dediqué. Y en el trabajo de mi familia empecé a cuidar mi corazón. Puse límites a la infidelidad. Puse límites al rencor. Puse límites a la amargura. Y también incluyo en mi familia a mis hijos. 19. Creo que con 5 ya se andan muriendo aquí. Con 2 pareciera que tienen 20. Con 1 parece que tienen 10. Están revolucionados ahora estos niños. Ya no duermen. Los míos dormían mucho. Eran tranquilitos. Pero ahora, como las madres no los dejan que ejerciten su cuerpo, todo es a través de la tecnología. Entonces nada más están moviendo su dedito. Y un dedito que un día se va a cansar, y un día se va a torcer, y un día se va a deformar. Tengan cuidado, porque esto causa artritis también, el estar tocando tanto las maquinitas que ahora ustedes usan, que tienen tantos nombres, ¿verdad? Y ahí están los chiquillos desde que creo que nacen. Ya están
y ya están puestísimos. He visto niños de 2 años que le quitan el celular a la mamá y empiezan a funcionar, a echarlos a funcionar ellos. Y la mamá, hijo, tú me vas a enseñar. No, antes eran muy creativos los niños, chicas, mujercitas. Muy creativos los niños. Todo lo tenían que crear en su mente. Si querían jugar a tal juego, tenían que crearlo en su mente, tenían que pensar cómo realizarlo. Todo eso, hubo una gran salud en esas generaciones. Entonces, mis hijos yo los consideré como una herencia de Dios. Y así son. Herencia de Dios. Quiere decir que no son míos. Mis 19 palomos no me correspondían. Eran una herencia de Dios que, por supuesto, reconocí que tenía que trabajar en ellos. ¿Saben qué hice como mujer? Me levantaba temprano. Nada que tengo que pararme para darle de desayunar a estos chiquillos. Van, abren el refrigerador, no hay nada, lo cierran. Van, abren la despensa, ay, chocolate, ay, galletas, todo hecho, todo prefabricado y todo dañino. Y le ponen en la lonchera todas esas cosas que nada más los engordan y les producen otras enfermedades como la diabetes. Ahí te va tu juguito, mijito, con quién sabe cuántas calorías, porque tiene como 50 cucharadas de azúcar. Yo me levantaba temprano. ¿Saben qué era temprano? 4 de la mañana. Y preparar el desayuno para 19 chiquillos, más a mi precioso marido. Porque yo quería que el primer rostro que ellos vieran no fuera el de la sirvienta, no fuera el de otra persona, que vieran mi rostro y encontraran una mujer que les amaba y que les servía. Allí está el servicio. Por temor a Dios, sabía que mi servicio era muy valioso. Entonces me levantaba temprano, les preparaba su caldo de frijol negro. ¿Saben ustedes que el caldo de frijol negro tiene mucho hierro? Caldo de frijol, no frijoles enlatados. Mi olla de barro con su caldito de frijol recién hechecito, para chuparse los dedos. Y entonces ellos se levantaban: mamá, ya estás aquí. Sí, mijito. Y corrían todos a mi alrededor y empezaba yo a repartirles su porción de alimento. Nunca los mandé sin desayunar, no a la escuela, sino a aprender con los rabinos. Nunca los mandé. Me levantaba y procuraba servirles. También fui una madre que estuvo presente, no fui una madre ausente. Me interesaba cuidar su corazón de lo que veían, de lo que oían y de lo que hacían con los amiguitos. En esto me enfoqué, en esto gasté mis energías y empecé a cuidar. Eran 19 hijos, mientras aquel ya se había enterrado la varilla en el pie, aquel ya se había caído, se había hecho un chipotón aquí en la cabeza y por otro, y ahí andaba como enfermera curando a mis hijos, pero siempre al pendiente, siempre presente. Tuve criadas, pero nunca se los encargué a las criadas. Me esforcé por estar ahí al pendiente. Yo quería que ellos se llevaran el mejor recuerdo cuando se llegaran a casar de un hogar donde eran amados, considerados y atendidos. Y ahí gasté mis energías. Ahí gasté. No sufrí las consecuencias de la pereza y de la indiferencia, que son terribles. Cuidé su corazón. Y saben una cosa, mi lámpara no se apagó de noche. Mi lámpara no se apagó de noche. Dios bendice al 1, al 2, al 3, al 5 y al 19. Dios, el 7 anda mal, ten misericordia de Dios. El 4
Ha estado como rebelde, ayúdalo en su carácter. Mi lámpara no se apagó de noche. Invertí tiempo para orar por ellos. Puse límites. ¿Límites a quién? A la obra del diablo, a las obras de la carne y al pecado. ¿Sí? La irresponsabilidad, la indiferencia, el egoísmo y la pereza. Qué desgastante, pero qué fructificante es. Y mi última prioridad fue mi hogar. Sí, el hogar. Escuchó usted bien, el hogar, la casa. La casa. Es tan importante. Mientras estemos, mientras estén ustedes, porque yo ya no estoy. Mientras ustedes estén aquí en la tierra, van a tener que cuidar sus casas, su hogar. El hogar es el reflejo de tu personalidad. El hogar es tu carta de recomendación. Tu hogar es muy, muy importante. Y tuve que aprender a ser organizada con los quehaceres del hogar, porque era mi reflejo para mi esposo y para mis hijos. Y ¿saben una cosa? Yo tuve sirvientas, yo pedí ayuda, porque yo no quería caer en el agotamiento extremo, que después cuando mis hijos quisieran jugar conmigo, ay hijito, no me molestes, estoy muy cansada. ¿Le suena algo parecido? Y usted con el trapito en la mano, ¿verdad? Limpia, 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 o a lo mejor ni limpia, pero trae el trapito en la mano. Nada más pura apariencia. Llega la suegra y toca, y sale la nuera y agarra el trapito. ¡Suegrita! ¡Qué bueno que vino! Para que me ayude, tenga el trapo. Y entonces, como a mí me gustaba tener mi hogar limpio y las cosas en orden, pues tuve que contratar a algunas sirvientas que me ayudaran, me apoyaran, para no caer en el agotamiento y en la noche le dijera a mi esposo: ¿por qué quieres eso? Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duelen las piernas y tengo mucho sueño. Estoy muy cansada. Y darle la espalda. No, mi vida. Estoy fresca como la lechuga. No, estoy cansada. Todo está en orden y limpio. Entremos a las cámaras del amor. Y entonces mi marido llegaba temprano, corriendo, ¿verdad? Mi vida, ¿ya estás lista? ¿Para qué, mi amor? ¿Cómo que para qué, mi cielo? Pues sí, ¿para qué? Pues para entrar a la cámara del amor. Y entonces tenía tiempo para atenderlo a él y tenía tiempo para atender a mis 19 hijos. Invertí esfuerzo y tiempo para considerarlos. Administré los recursos económicos. Ahí estoy registrada, búsquenme en Proverbios 31. Esas son mis referencias. Pero administré los recursos económicos con sabiduría. Lo que mi esposo ponía en mis manos, yo sabía y entendí que yo no era dueña de nada. Entendí que era un mayordomo delante de Dios para cuidar sus recursos porque son de Él. Trabajé con mis manos también. Ahora, yo me sorprendí porque conocí muchas mujeres que traen unas uñas como de medio metro, con 20 puntitos o 20 corazones en cada una. Y casi ni quieren tocar nada, ¿verdad? Así como que la pura yemita del dedo. Se ven muy bonitas, muy, muy bonitas, pero esas manos hay que trabajarlas. En el hilado yo trabajé. En el hilado yo me esforcé. Ahí puse todo mi empeño. ¿Saben también para qué? Para no caer en la artritis, que también ayuda a usar las manos. Para tejer, para coser, para bordar, cosa que hoy no veo por este lado.
o por estos rumbos. Se ha perdido, pero fue bueno para mí. Practiqué la generosidad en mi vida, porque esto me hizo renunciar a la codicia. Cuidé mi corazón de la codicia, aprendiendo a dar, porque supe que es más bienaventurado dar que recibir. No fui indiferente a la necesidad de mis vecinos, no fui indiferente a la necesidad del enfermo, no fui indiferente a la necesidad de otros, sino invertí tiempo para ser generosa, y de esta manera estaba yo renunciando a la codicia. Una de las recomendaciones que dio el apóstol Pablo, ¿hay algunas aquí que son viudas, jóvenes? Viudas. Ok, bajen sus manitas. ¿Hay algunas aquí madres solteras? Ok, muy bien, jóvenes, muy bien. ¿Saben? Una recomendación que dio el apóstol Pablo a Timoteo es este consejo, escúchelo bien. Dice, yo aconsejo a estas viudas jóvenes o madres jóvenes que vuelvan a casarse. No oí eso. Que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. ¿Sí saben qué dice? Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. ¿Saben por qué? Porque las mujeres viudas, las jovencitas viudas y las mujeres, madres solteras, cuando no se concentran en el cuidado de un hogar, se hacen chismosas, murmuradoras, porque así lo dice el apóstol. Fíjense bien, dice, ¿para qué? Para que sean libradas de la pereza, del chisme y de la murmuración. Cásense, tengan esposo y tengan hijos y cuiden su hogar con sabiduría y con el hombre correcto. También el apóstol escribe a Tito y les dice, sí hay, para Dios no hay imposibles. Dice el apóstol a Tito, dice que las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en sus hogares, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Por eso estoy aquí, por eso me invitaron y vine a compartirles, porque este trabajo, esta labor que yo pude hacer en la tierra, puso límites a la obra del diablo que quiere robar, matar y destruir, a las obras de la carne que dan a luz el pecado. Y esto me libró de deshonrar el nombre de Dios. Bueno, quiero decirles por último que al aprender a cuidar mi corazón en estas cosas prácticas que les acabo de platicar, me di cuenta que yo estaba desarrollando un carácter noble. Yo estaba desarrollando un carácter noble y un espíritu apacible, que dice la Biblia que es de grande estima para Dios. Qué importante que hoy el mundo necesita ver mujeres temerosas de Dios, con un carácter noble y un espíritu apacible, que es de grande estima para Dios y para el mundo y para la familia. ¿Cuál fue mi recompensa? Porque ahí está escrito, recompénsela por lo que ha hecho. ¿Saben cuál fue mi recompensa? Les voy a decir rápidamente. El reconocimiento, número 1, el reconocimiento de mi esposo. ¿Saben qué decía mi esposito lindo y hermoso? Mi vida, hay muchas mujeres extraordinarias en el mundo. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces, pero todas ellas se quedan chicas, porque tú eres la mejor. Uy, ¿verdad? Me ponía chinita. Ya no sabía dónde ponerlo. A mi maridito. Tenía el reconocimiento de mi esposa. Tenía el reconocimiento de mis hijos. Sí, mis hijos se levantaban. Y ¿saben qué? Mis hijos aprendieron a valorar el poder de sus palabras. El poder de sus palabras. Hoy hay hijos que maldicen a sus padres. Hay generación que maldice a su padre, dice la Biblia. En este tiempo hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice.
Pero mis hijos se levantaban y me empezaban a bendecir. Ellos sabían y conocían el poder de las palabras. Su bendición era decirme: mamá, mamá, eres la mujer más feliz del mundo. Eres la mujer más dichosa en Dios. Oh, era una inyección de fuerza y de fe para mi vida. Eso me alentaba, que mis hijos me llamaran bienaventurada. Y por último, el reconocimiento de Dios, porque Dios también reconoce a los que le honran. ¿Saben? Él describió mi historia en Proverbios 31. Por todas las generaciones de la tierra. Ahí está escrita mi historia. Él permitió que fuera descrita mi historia por generaciones, porque guardé mi corazón en su temor. Esa fue la base del éxito de guardar mi corazón, guardarlo para Él y nada más para Él. Cuidar mi corazón determinó el rumbo de mi vida. Terminé mis días con satisfacción. Terminé mis días con felicidad. Terminé mis días con gozo y con alegría. Porque ¿saben una cosa? Alguien me dijo que en mi funeral, ahí había mucha gente. Ahí había alrededor del ataúd donde yo morí, había mucha gente alabando a Dios, glorificando a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él pudo hacer una gran transformación en mi vida. Yo no hubiera podido funcionar, yo no hubiera tenido la capacidad de cuidar mi corazón, cuidar el corazón de mi esposo, cuidar el corazón de mis hijos, si no hubiera sido por su poder. Pero fue por Él, por su gracia y por su poder, que pude hacerlo. Entonces aquella gente alababa a Dios. Oh, gracias, porque el poder de Dios se manifestó en virtudes y le dio la victoria. Y ahí estaban alrededor alabando a Dios, porque Él me dio la capacidad para cuidar mi corazón. ¿Qué esperas que hablen en tu funeral? ¿Qué esperas que se diga en tu funeral? ¿Qué recompensas esperas de tu esposo si eres casado? De tus hijos si tienes hijos. ¿Qué esperas que Dios diga de ti? ¿Qué honra esperas de Dios porque te esforzaste, porque entendiste, porque te superaste, porque no fue fácil, porque tuviste que derramar lágrimas, pero fuiste cada vez a Él? Cada vez que tú y yo nos sentíamos débiles, caíamos de rodillas y suplicábamos con todo nuestro corazón: ayúdame, porque yo no puedo. ¿Qué recompensa esperas de tu familia? ¿Qué recompensa esperas de Dios? Pero hay una palabra que yo te quiero decir para cerrar este tiempo. Dice: oh, hija mía, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis consejos. Las mujeres que son una evidencia clara en el mundo de la historia son recompensadas y son alabadas, pero hay mujeres que no saldrán en un periódico, que no serán populares. Habrá mujeres que no van a tener un éxito con multitudes, pero lo tendrán en Dios. Ahí estará escrito en el corazón de Dios tu historia, y esa historia va a trascender para tus próximas generaciones. El reto es este: ¿qué estás haciendo hasta hoy? Que no haya sido en vano el viaje del tiempo que hice para venir aquí y compartirte cómo cuidé mi corazón, con cosas prácticas, con gracia y perdón, con sabiduría y fortaleza de Dios. ¿Qué estás haciendo hasta este momento? ¿Cómo estás cuidando tu corazón? ¿Temes a Dios? ¿Le honras a Él? Si no lo estás haciendo, yo te invito que hoy permitas que Él te ayude, así como me ayudó a mí,
Así como me dio de su gracia, Él quiere darte gracia sobre gracia para que tengas la fortaleza y la capacidad de poder cuidar tu corazón contra la obra del diablo, que es mentir y levantar fortalezas, contra las obras de la carne que son y que dan a luz el pecado. ¿Cuántas dicen yo quiero de la gracia de Dios? Ahora te voy a invitar a algo más. Ponte de pie. Yo no conozco tu corazón. Yo te vengo a hablar del mío, pero yo no conozco. Pero sí te puedo decir que hay alguien que sí conoce tu corazón, y que ese alguien es Dios. Y Él te dice hoy: dame, hija mía, tu corazón. ¿Sabes por qué nos pide nuestro corazón? Porque en sus manos, ¿sabe que ese corazón que es perverso y engañoso más que todas las cosas? En sus manos. Cuando nosotros le damos nuestro corazón a Él, claro, entiende, no es literal, es espiritual. Esto es, le das tu ser a Él, le das el señorío a Él. ¿Sabes qué? Lo que Él está diciéndote: yo te puedo ayudar y a capacitar para que aprendas a cuidar tu corazón. Yo puedo transformar tu corazón, porque si está en mis manos, no hay imposible para mí. Yo quisiera preguntar ahorita, en este momento, si hay algunas personas que vienen por primera vez a un evento como este. Es para ustedes este llamado primero. Todas aquellas mujeres que vienen por primera vez hoy, Dios les dice: dame tu corazón que está dolido y quebrantado. Dame tu corazón que está confundido. Dame tu corazón donde hay tristeza y hay amargura y hay soledad. Dame tu corazón, porque yo quiero traer sanidad para ti. ¿Cuántas de ustedes que levantaron su mano, que vienen por primera vez, quieren hacerlo? Levanten nuevamente su mano las que quieran. Muy bien, gracias a Dios. Vengan rápidamente aquí al frente, por favor. Rápidamente vengan. Vamos a hacer una oración por ustedes. Vamos a pedirle a Dios que reciba su corazón. Denme su rostro al frente, por favor. Todas las mujeres que quieren entregar su corazón a Jesús, a Dios. Hoy es el día donde tú puedes cambiar la historia de tu vida. Hoy es el día donde tú puedes romper todo yugo de esclavitud de tu vida. Hoy es el día donde Dios te habla y te conmueve para que puedas experimentar su gracia y su amor, su perdón. Hoy es el día, y vamos a hacerlo de una manera sencilla, pero de todo corazón. No importa cómo vengas, entrégale tu corazón. Vienen pedacitos. Si tu corazón viene en cachitos, porque has pasado dolor y sufrimiento, entrégaselo así. Entrégaselo así. Él tiene todo el poder para pegar cada pieza. Él tiene todo el poder para darte un corazón nuevo. Él tiene todo el poder para renovar tu corazón. Cierra tus ojos y vas a decir conmigo estas palabras, que van a ser palabras dirigidas a Dios y a Yeshua, a Jesús. Pero lo tienes que hacer con fe, creyendo y con todo tu ser. Puedes decirle conmigo: Señor Jesús, gracias, porque hoy es un día especial. Tú me conoces y conoces mi corazón, así como está, quizás quebrantado, quizás dolido, sufrido, pero así te lo entrego hoy. Transforma mi corazón con cosas prácticas que puedo aprender
en esta vida para cuidar mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, porque tú moriste por mí en la cruz, moriste por mis pecados, tu sangre fue derramada, tu vida completa la diste por mis transgresiones, por mis pecados, por mis maldades. Y hoy te pido, dame un nuevo corazón, un corazón que sepa amarte, un corazón que sepa obedecerte, un corazón que aprenda a vivir tus principios y tu temor. Precioso, amado, dame tu corazón, porque yo te entrego el mío. Yo te entrego el mío, Jesús. Gracias, precioso Dios. Gracias, Dios. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Jesús. Todas aquellas mujeres que ya conocen a Jesús, pero que también han estado muy distraídas y no están concentradas en sus prioridades, como la número uno, que es Dios. Quizás te has olvidado de orar, quizás te has olvidado de buscar a Dios y has estado viviendo una vida religiosa. Dios aborrece la religión. Dios quiere corazones fervientes, corazones apasionados, corazones obedientes a su palabra. Hoy es el día de que tú renuncies a tu pereza espiritual. Hoy es el día en que tú puedes renunciar en estar desatendiendo a tu familia, a tus prioridades. Primero Dios, y luego tu esposo y tus hijos. Hasta el último es los demás, pero la prioridad es Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete. Dile: Señor, perdóname. Perdóname si he estado viviendo en tibieza espiritual. Perdóname si no estoy viviendo mis prioridades. Perdóname si he maldecido. Perdóname si he juzgado a mi esposo. Perdóname si lo he rechazado. Perdóname si he lastimado el corazón de mis hijos. He sido, Señor, demasiado cruel con ellos. Perdóname. Perdóname. Límpiame de toda mi maldad. Y dame un nuevo corazón conforme al tuyo. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sigue. Régale al Señor todas tus cargas, todo. Mientras cantamos esta canción. Gracias, Santo, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Tu amor Cántale al Señor. cautiva mi ser. No te lo sabes, pero dilo con tu Me ha corazón. conquistado, me ha conquistado. Y lo que quiero es estar contigo por siempre, contigo por siempre. Quiero estar más cerca, quiero ir más profundo, quiero conocer tu corazón.